¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cómo es que millones de mexicanos han vivido y viven en una mentira respecto a su estatus económico. Agárrate con el tema el día de hoy. No lo vas a creer los datos. Los datos recientes dicen que el 61% de la población se identifica en México como clase media, cuando en realidad solo el 12% corresponde a esta clasificación. Curiosamente, el 84% de los mexicanos carece de un sueldo seguro para satisfacer pues, las necesidades básicas familiares. Pero aún así se cree clase media. Fíjense, este es un gran tema, ¿eh? Para muchas personas esto carece de importancia y pareciera una herramienta para satisfacer la arrogancia de quienes se consideran superiores. Sin embargo, cuando los habitantes de un país se engañan sobre su situación real económica, su estatus, no exigen al gobierno que cumpla con su obligación de brindar bienestar económico y social. Gran tema, ¿eh? Insisto, de 100 personas en México, 61 personas dicen que pertenecen a la clase social media, cuando eso no es cierto. Es solo 12 personas de 100, no 61 personas de 100. Ahora, ¿por qué es importante y necesario que cada quien identifique su nivel de riqueza? Pero no solo de riqueza, de pobreza. ¿Por qué? Porque es en lo que se incluye irremediablemente la clase social. Ahora, este engaño no solo ocurre entre los más pobres, ¿qué creen? También entre los más ricos en México. Por ejemplo, aquellos que ganan 120,000 pesos mensuales creen que es un sueldo regular. La realidad es que menos del 10% de los mexicanos ganan 120,000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué pasa con los que están en medio? Este término medio no existe. Su verdadero nombre es pobreza moderada, en la que están alrededor de 43 millones de mexicanos. Fíjense muy bien este dato, ¿eh? Para que una familia de 4 integrantes pudiera considerarse de la famosa clase media, debería de tener un ingreso mensual de 64,000 pesos. Yo les pregunto a todos los que estamos hoy reunidos en esta comunidad QTF, si tú ganas 64,000 pesos, puedes considerarte clase media. Si no, es pobreza moderada. Fíjense lo que digo. Otros 37 millones de mexicanos, técnicamente, así muy entre comillas, técnicamente no son pobres, pero tampoco son clase medieros. Carecen de acceso a la salud, seguridad social y educación. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión al respecto? ¿Por qué nadie nos habla en realidad de los estatus y clases sociales, cómo se dividen en México? Porque decimos, los pobres, la clase baja, la clase media alta, todavía hicimos ya otra división entre clase media y alta y clase altísima. No, eso no está bien. ¿Por qué surge tanta confusión al respecto? Porque la línea de pobreza que impone el gobierno es demasiado baja para que la gente se ubique en esa realidad. Fíjense, el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, dice que con 3,200 pesos mensuales, una persona puede satisfacer todas sus necesidades en México. No obstante, para que una persona que pertenece a la clase media tendría que contar con ingresos que satisfagan, ahí les va, los 64,000 pesos que les digo: educación, salud,
servicios sanitarios, drenaje, teléfono, seguridad social, obvio, electricidad, combustible, bienes básicos durables y no trabajar más de 48 horas a la semana. Con todo eso, siendo 4 en la familia, ¿va a alcanzar? Si tú estás pagando una escuela privada, no te alcanza. Con 64,000 pesos no podrías, o un coche, no podrías alcanzar una clase media. Es bien delicado el tema de este lunes. Cada persona, es decir, debería ganar mínimo 16,000 pesos mensuales para aspirar a ser clase media. Y el Coneval dice que 3,200. No, pues ahí tienen otros datos. En regímenes, por ejemplo, populistas, porque ingenuamente podríamos pensar que el gobierno se encarga de eliminar la pobreza y llevar a esos pobres a clase media. Toma tu cuerno, eso no es cierto. Mentira. En regímenes populistas, por ejemplo, como Venezuela y Bolivia, está comprobado que la clase media no vota. Fíjense lo que les digo, la clase media no vota por los dictadores. Así que es más fácil dedicarse a crear pobres que voten por ellos y los mantengan en el poder. La desaparición de la clase media en un dictador es un punto toral para que el poder que tenga que ejercer sobre los habitantes de ese país, a manga ancha, se cumpla. Punto. No. Yo te pregunto, a ver, imagínate que todos ganamos 3,200 pesos al mes. ¿Podemos satisfacer nuestras necesidades? Desde que inició el régimen de Andrés Manuel López Obrador, ¿has visto que suban tus ingresos? ¿Has visto que suben tus gastos? Sí. Más del 300%. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así es. Es un gran tema, Importantísimo de cómo ha habido este proceso, porque no necesariamente si tú vives en un estado que tiene dinero, no significa que tú puedas tener estabilidad económica. Claro.